Uy, Caperucita Roja. Aquí tenemos a nuestro lobo feroz y a nuestro barba azul. Ángel de esa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, no, ¿cómo están? Oiga, pues les traigo, sí, hoy les traigo puro cuento. Cuéntanos. Pero siempre, Puro ¿no? cuento. Nada más es hoy. Pero hoy estamos oficializados porque como dijo Gabriela, hoy es el aniversario de Charles Perrault. Él nació en 1628 ahí en Francia. Y pues aprovechando para hablar de todos esos cuentos infantiles que nosotros creemos que no sabemos, Sí. que son como clásicos que nos cuentan Oye, las abuelitas. Y crecimos con ellos, de Crecemos hecho. con ellos, pero además, bueno, hay que puntualizar los cuentos de Perrault, de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, de todos estos, muchos de ellos realmente no los concibieron ellos, eran ya historias populares que se iban narrando de forma oral por distintas partes. Ellos lo que hacen es muchas veces simplemente tomarlos, escribirlos, Darle eso sí. forma Sí. completa, principio, Principio, desarrollo, fin, y escribirlos, final. porque muchas veces eran pues, las historias que les contaban las abuelitas Ok. y las que les contaban. Recordemos que en los 1628, por ejemplo, donde nace Perrault, había gente que no sabía leer. Entonces las cosas pasaban como de forma oral. Y también recordemos que había estándares diferentes. Es decir, no había, por ejemplo, algún señor que está ahí, esto es clasificación A, esto es clasificación B. O sea, de censura no, Sí. no hablamos. Pues no había tanta y además eran otros tiempos más turbulentos. No era raro que alguien se muriera, por ejemplo, de una enfermedad. No había guerras muy cruentas donde pues, no era raro que de repente llegara un ejército a tu casa y Acabara con acabara todo. con todo. No Sí. era tan raro que alguien se muriera de hambre, perdón, pero pasaba. Entonces, pues de repente oyes, por ejemplo, cuentos donde dice, pues abandonaron a los hijos en el bosque porque no les alcanzaba para comer y pues obviamente es monstruoso, pero en ese entonces no era tan- Esta historia de Hansel y Gretel también. Sí, sí, que- no, esta es Un cuento de alemana. terror. Un Esta cuento no de es- terror. Realmente, si usted lee la O historia. aventaban a la bruja al horno. Exacto. O sea, eso a ver, ponen una película ahorita, dices, y ponen para niños. Sí. Pues no, esa era una historia alemana, pero bueno, Perrault, podemos centrarnos en las de Perrault, que es la más clásica A y ver, la más ¿cuáles conocida, son? Caperucita Roja. A ver, ¿qué? Que todo el mundo la conocemos. Sí. Todo el mundo ¿no? la conoce. Que creemos que la conocemos. Sí, ¿por qué no? Es la historia de una niña muy bonita con una capa roja que quiere cruzar el bosque para llegar Sí. con la abuela y llevarle unos ricos y deliciosos pastelillos. Sí, que está enferma la abuelita, entonces la mamá la manda por el bosque. Entonces, pues para empezar ahorita, pues, aquí donde vivimos, pues no la mandarías por el bosque, solo que era el De Chapultepec. ¿verdad? Pero, Sí, pero tal vez. además se le aparece un lobo y en la historia el lobo le dice vete por este camino para que sea más largo y entonces él se va por el más corto, se come a la abuelita, llega también toda la escena famosa de qué ojos tan grandes tienes, etcétera, etcétera. Y después un leñador saca a la Caperucita y a la abuelita del estómago del lobo, quién sabe cómo, pero lo logra. Y además para eso destripan al lobo, lo cual... Pero ahora, Sí. no, la primera versión era yo creo que simplemente para enseñarles a los niños que obedecieran a sus papás y se fueran por el buen Sí. camino. Le dijo por dónde no y se lo comió. Punto. Ok. Ahí se acababa la historia. O sea, Ya no- después le añadieron el... Así de cruel y de, porque de además crudo. los cuentos son entes vivos. Digo, tú ves, por ejemplo, ahora las nuevas versiones, por ejemplo, de Disney en película, o lo que están haciendo con estos personajes clásicos, como el ¿Qué pasa Caperuza? O el de Busa Caperuza, Sí. pues toman el personaje, pero ya lo adaptan como a los estándares de hoy, ¿no? Ok. No, eran bastante machistas también los cuentos. Las princesas estaban ahí para que las hechizaran y para que les Sí, hicieran. y para que la Y tenía que despertaran llegar el príncipe con y- un besito. Mientras tanto seguían limpiando el castillo. y eras ¿no? feliz Claro. para Llegaba. siempre porque ya te habías casado, ¿no? Entonces no, ya Sí. no es tanto así. Oye, Barba Azul también. Barba es- Azul, que por eso le digo. Bueno, Barba Azul para empezar desde el siempre. La historia es un hombre que tiene que se casa y le dice, eso siempre pasa en los cuentos, a alguien, tienes todas las llaves de la casa, nada más te voy a dejar la llave de este cuarto, pero no entres nunca. A ese no. Ah, bueno. Imagínate. Bueno. Y pensemos que además en ese entonces, digo, y no es porque fuera mujer, y también si fuera un hombre o alguien, no había tele, no había nada. Entonces, si Sí. de repente te dicen, no entres al cuarto, pues ya, yo creo que de un rato ya, pues entras, ¿no? Claro. El mensaje de eso de la curiosidad. En la versión ya más edulcorada, pues se encuentran las esposas secuestradas ahí, las Ay. anteriores esposas. de Barba Ay, Azul. qué feo. En la versión original se las encuentra muertas y además te da una descripción muy gráfica de cómo las tenía ahí Oye, ahora sí que podemos como- leer estas historias, sí las podemos conseguir así con esta pues, versión. yo creo que sí, si te pones a buscarlas en internet Sería deben interesante. estar, en Wikipedia también está. Como las el, primeras versiones de Sí. Pues un poco lo que te detalla cómo eran, pero sí, o Sí. sea, ahí te las encontraba, se las encontraba, ahora sí que colgadas como en refrigerador de carnicería, ¿no? Entonces. Película de terror. Sí, De tal terror. cual. Mira, pero estamos viendo en pantalla escenas de un cuento animado que era El gato con botas. Ah, sí. Y eso se ve pues Bueno, para El el gato público con botas. infantil. Sí, para niños, Si ¿verdad? tú te fijas, el gato con botas no le han hecho una,
una película como tal, bueno, tomaron el personaje El gato con botas Sí. en Shrek, que Shrek retoma también toda esta tradición de los cuentos de gente más humana, ¿no? Porque Ajá. Sí. es como una rebelión que dice Walt Disney los hace todos perfectos y todos bonitos y Shrek hasta se burla de eso, ¿no? Hay un momento donde llegan a un lugar que es como Disneylandia, que es la casa del Lord Sí. Farquaad. Pero bueno, en ¿Ah, sí? El gato con botas, pues, el gato con Tal botas cual. le dice al marqués, al chico, al hijo del molinero, pues yo te voy a hacer marqués, pero pues tienes que decir mentiras, tienes que engañar a la gente, también al ogro lo engaña, bueno, ahí se justifica porque los ogros y para eso pones esos tipos de seres malignos y diabólicos, que ahí se justifica pues que como son malos tú también puedes engañarlos. Entonces, pero ya no, o sea, ensalza el valor de tú di que no eres, tú di que eres lo que no eres y vas a prosperar. Entonces, pues ya no hay, o sea, sí hay películas donde el gato con botas sale, incluso podemos Sí. acordarnos de Sí. esa con el Loco Valdés que salía del lobo y el gato Ay, con muy botas bueno, por con ahí. Pulgarcito también. Ya Exacto. se hacía una mezcla. Pero no es en la historia como tal del gato con botas, ¿no? Ah, mira, Bueno, vale pues ahí está. Qué bien, y todo esto Entonces, de la mano bueno, de Charles Perrault, de que Charles nos Perrault. presentó estas historias muy bien. exacto. Hay que leer cuentos y léanselos a sus hijos, la versión que quieran. Es padre además leérselos en el libro porque les estimula más la Sí, imaginación. no nomás además el avientas olor la de los película. libros es el mejor. Hay que leer, hay que leer. eso es lo principal. duda. Lo que Sí. quieran, pero hay que leer. Gracias, Gracias, Ángel. Ángel. Gracias. Y ya no sigas con tanto cuento, No, tú igual. de veras. Cuídate esa barba.